Buenas noches. Este es el programa número 139 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera normalmente el día miércoles, pero como mañana, miércoles, es 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, obviamente es feriado, se le rinde homenaje a los héroes de Malvinas, un feriado inamovible del 2 de abril. Entonces este programa va a ser reiterado el día jueves, luego del informativo de este canal. Y luego también se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos, otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. Y a los auspiciantes que hacen posible, con su aporte, que podamos estar en este canal transmitiendo este programa, emitiendo este programa. Y también a los que nos aportan datos muy valiosos para incorporarlos a nuestras historias. Tenemos como primer tema la cocina a leña. Antes se cocinaba a leña, no había gas, no estaban las garrafas. Las primeras garrafas la trajeron a Mercedes el señor Contreras Toquillo, que trabajaba, creo, con Vallejo Hermanos, pero ellos trajeron las primeras garrafas. Pero reitero, esto es, ahí tenemos la foto de la cocina a leña. Obviamente, cocina a leña se calentaba con leña. La leña se traía del Payubre y de otros parajes, leña campana, es decir, leña seca, de espinillo, que hacía mucha brasa, poco humo. Estas cocinas, algunas tenían una chimenea, como para de ahí salga el humo y no quede en la cocina.
no eran muy generalizados, sino las generalizadas el uso de esta cocina, sino de las familias más pudientes. Las otras cocinaban así a leña en fogones. Como dije, se traía la leña de los parajes, leña campana, generalmente en carro, y se las dejaba en las casas, obviamente, que compraban un carro entero de leña, y venían semi picadas, pero después se contrataba a alguien que eran los picadores de leña, que tenían el hacha muy filosa que se le decía mango colí. ¿Por qué mango colí? Porque eran un hacha de mango corto. Entonces esta gente venía y curvicaba, como se dice, un término nuestro, se la cortaba bien la leña para que pueda entrar en la cocina, y bueno, obviamente allí se cocinaba, se hacían generalmente casi todos los días. El primer plato era sopa, puchero, se hacía hervir mucho la carne, porque la carne no era como la de ahora, que vienen de Entre Ríos, de Santa Fe, carne de ternero muy tierna. Antes era la carne que se consumía, era la carne de los campos mercedeños, de animales grandes, de vacas viejas, de vacas ya medio diente para abajo, es decir, que era para de última aparición, el último engorde. Esa era una carne muy sabrosa, pero dura, había que hacerla hervir mucho. Y ahí se ve en la cocina la plancha de hierro, cocina, y ahí se hacían unos muy sabrosos bifes, también de esa misma carne que estoy diciendo, que estaba comentando, que se vendía acá en el mercado municipal y en algunas pocas carnicerías, ya que cuando estaba el mercado municipal a 5 o 6 cuadras no se podía instalar una carnicería 5 cuadras a la redonda del mercado municipal, para proteger los carniceros que estaban de la competencia, los carniceros que estaban ahí. Bueno, entonces hacían unos bifes gruesos, muy muy sabrosos en esa cocina, que prestaron entonces un gran servicio. Después, cuando aparecieron ya, y seguramente la cocina a querosén, y bueno, y cuando ya empezó la garrafa, la cocina a gas, estas cocinas entraron en desuso, pero tenían un gran uso. Mucha gente tenía, no reitero, digo mucha gente pudiente. Esta es una cocina que valía su buen dinero. Y cuando se hervía la leche, se sacaba que no quede solamente se la hervía con la brasa para evitar que tenga humo, para que no se contagie, no tome la leche el olor a humo. Y bueno, con eso se hervía la leche. También se hacía dulce de leche. No sé si la leche, bueno, esa leche que venía del campo, de los campos, era leche muy gorda, no estaba procesada, no estaba pasteurizada, se la hervía y tenía una buena gordura, buena nata, como suelen decir, y bueno, se hacía dulce de leche y otros postres y demás, y se lo hervía fundamentalmente para tomar café con leche o mate cocido o lo que sea. Frente a mi casa, de la calle Plácido Martínez 721, donde vivían mis abuelos, después también vivimos nosotros, enfrente vivían dos señoritas, las señoras Inciarte Geraber, que creo que eran descendientes de un gobernador correntino, eran una familia muy destacada, los Geraber. Y bueno, estas señoritas eran amigas de mi abuela, siempre se cruzaban a sentarse ahí en la vereda, a tomar mate.
y mi abuela le daba leche y azúcar y no sé si capaz leña también, no sé. Y ellos fabricaban un dulce de leche en cuadritos, muy muy rico ese dulce de leche. Ahora ahí primero antes lo veía en Uruguayana, después ahora lo estoy viendo en algún otro lado, creo que La Vaquita se llama, pero ellos hacían un dulce de leche muy rico, que era sólido, eran como unos, para decirlo de alguna manera, como unos bombones de dulce de leche. Yo era muy jovencito, obviamente que comía una cantidad de esos bombones de dulce de leche, y cuando me iba al campo llevaba lo que podía. Bueno, entonces esta es la cocina a leña. Parada Pucheta. Un jinete murió electrocutado por un rayo. La víctima tenía 29 años, arreaba ganado en el campo cuando fue impactado por una descarga eléctrica. Su caballo también murió en el acto. Un hombre de 29 años falleció este jueves en la localidad de Parada Pucheta, departamento de Paso de los Libres, al recibir una descarga eléctrica de un rayo mientras montaba a caballo. La víctima estaba trabajando en un campo al momento del hecho. El hecho ocurrió a las 11 horas en un campo ubicado en el paraje Paso Ledesma, cuando la víctima se encontraba arreando animales. Según informaron fuentes policiales, el rayo impactó directamente tanto en el hombre como en el equino, provocando la muerte de ambos en el acto. Agentes policiales de esta localidad intervinieron en el lugar y realizaron las diligencias correspondientes. Bueno, muy, muy peligroso los rayos en el campo. Dice, ¿cómo que no me va a caer? Pero realmente son muy peligrosos. Uno de los capataces de mi abuelo, ya hace muchísimos años, venía con un carro de Estancia La Catita y fue alcanzado por un rayo y murió. ¿Qué le atrae al rayo yendo un jinete a caballo? Quizás algo de hierro que pueda traer, como el freno, quizás el mango del cuchillo, si es de acero, o también los estribos que son de hierro o demás. Pero evidentemente que esto es muy peligroso. Yo creo que alguna vez conté que fuimos con Amalio Núñez, un peón ahí de la estancia de Curupí, a repuntar los capones que estaban en una rinconada del arroyo Curupí. Cuando estaba lloviendo y si crecía el arroyo, se iban a ahogar, porque la oveja es un animal que le tiene miedo al agua, y entonces hay que ir a arrearlo, a tratar de sacarlo. Yo siempre cuento de los bañados, se los sacaba en canoas. Esto lo hacía el papá de mi mujer, del río Corrientes, cuando crecían. Bueno, estos capones que estaban donde yo estaba relatando, allí del arroyo Curupí, lo fuimos a repuntar y se largó unos chaparrones. Después el tiempo había relámpagos, caían algunos rayos, pero nosotros estábamos despreocupados, nunca pensamos que nos podían caer un rayo. Y bueno, repuntamos los capones, después vinimos al galope a la estancia. Ya había un galpón donde se había que dejar las calchas, sencillando los caballos, y había un tambo, que es un palo donde se atan los caballos, un palo muy grueso. Y bueno, bajamos, nos desencillamos, tiramos enseguida las calchas adentro del galpón. Le sacamos el freno y luego el bozal al caballo y lo largamos al campo. Generalmente antes de largarlo hay que bañarlo y demás, pero estaba lloviendo, obviamente que no nos íbamos a ir a bañar. Entramos y apenas entramos escuchamos un estampido y un fogonazo, y bueno, el palo gruesísimo que estaba ahí donde se ataban los caballos
estaba completamente destrozado. Había caído un rayo y nos salvamos por algunos, no sé si minutos o segundos, de que nos caiga a nosotros. Recuerdo que Amalio Núñez, un peonazo, un hombre de mucho trabajo, muy bueno, quedó prácticamente mudo medio día, quedó muy impactado emocionalmente por el rayo. Bueno, ahora tenía otros temas como la depresión, el facón empavonado, pero tengo acá Soldado, relato de Malvinas, algo que escribí yo en mi periódico, Democracia. Nuestro batallón había entrado profundamente en el territorio de las islas. Permaneció algún tiempo ocupando esa posición. No habíamos entrado en combate. No conocíamos al enemigo. Teníamos noticias de la guerra por lejanos estallidos y el zumbido de los aviones supersónicos que se escuchaban sin regularidad. No teníamos hora. Todo estaba muy tranquilo. Quizás demasiado tranquilo para una guerra. Lo inhóspito del clima y el terreno, la incertidumbre hacía que un perceptible nerviosismo se apoderara del batallón en todos sus cuadros. Replegamos. Orden de replegarse. No por el hecho de replegarnos, sino por el hecho de movilizarnos. Recibimos esta noticia con alegría. Todo fue muy rápido, demasiado rápido. Algo no andaba bien. Dejamos todo lo que pudiéramos dificultar nuestra marcha, material pesado y hasta caja de alimentos, que algo muy poco teníamos. Las órdenes comenzaron a sucederse. Los jefes nos instaban a una marcha veloz, a no escatimar esfuerzos, a no caminar erguidos para no ofrecer blanco al enemigo. ¡Vamos, soldado, apure, apure! ¡Vamos! Casi sin darnos cuenta, descendimos la primera colina. Todo estaba más o menos en orden, a pesar de lo apresurado de nuestra marcha. La excitación no nos permitió darnos cuenta de lo abrupto del terreno. Cuando comenzamos a ascender la ladera de la próxima colina, creí sentir un zumbido como un aleteo, pero no le presté atención. Estaba demasiado ocupado tratando de conseguir aire para mis pulmones. Mis piernas temblaban. Necesitaban imperiosamente descansar. A pesar del frío, sudaba copiosamente. ¡Vamos, soldados! ¡Vamos! ¡Un esfuerzo más! Me molestaba todo. Quería sacarme el casco y las botas, dejar el fusil, todo pesaba 1 tonelada para mi debilitado cuerpo. A medida que ascendía la colina, disminuía mi visión. Era como si estuviera quedando ciego. En un momento dado me pareció escuchar el aleteo que había escuchado anteriormente y me trajo un sabor amargo a la boca. En ese momento no supe por qué, pero no tardé en averiguarlo. Quizás era la única defensa que pudo ensayar mi maltrecho cuerpo en esos momentos. buscar refugio, gritaban los jefes. En ese momento no supe qué era. Todos corrían y se tiraban tras las rocas, anteponiéndolas a la defensa como protección. No era gran cosa, no era nada.
Cuando estuve tras una roca que me pareció sólida y creí estar a salvo de algo, de no sé qué, fue entonces cuando sentí el metálico aleteo multiplicado por 15. Enormes y veloces helicópteros se dirigían directamente a nosotros. No intenté ni siquiera la defensa de un disparo, me acurruqué detrás de la piedra. Un temblor ingobernable se apoderó de mi cuerpo. Fue entonces que conocí el miedo, su real dimensión. El miedo me convirtió en su esclavo. Hacía de mí lo que quería. Era mi amo y señor. Las balas del enemigo comenzaron a picar cerca nuestro. Eran impactos secos, metálicos. No hacían demasiado ruido. Los helicópteros pasaron una y otra vez sobre nosotros, cada vez más bajo, cada vez más certeros. Parecía que la orden era matarnos a todos o a casi todos. El batallón no se amedrentó. Respondió al fuego con fuego. En esos momentos de peligro supremo se ve quién es quién. Mientras yo sollozaba impotente, paralizado por el miedo, otros se enfrentaban decididamente a los monstruos volantes, descargando sin tomar precauciones para cubrirse sus armas. Lo hacían con total decisión y fiereza. Habían superado el miedo, habían superado el temor. Ya casi no eran seres humanos, eran combatientes de Malvinas. Yo estaba avergonzado, terriblemente avergonzado por no haber podido ayudar a mis compañeros. Sabía que era una deuda que alguna vez tendría que pagarla, y la pagué. Vaya si la pagué. No supe bien cuándo se fueron, pero se fueron. Gritos de júbilo partieron detrás de las piedras. Yo también grité, todos corrimos al mismo tiempo y nos abrazamos como nunca lo habíamos hecho. Allí sentimos la inmensa felicidad de vivir, simplemente de vivir. Gritamos hasta quedarnos roncos, hasta consumir nuestras pocas fuerzas. De pronto todos callamos, como correspondiendo a una señal invisible. ¿Y los otros? ¿Y los otros? Empezamos a buscarlos detrás de las rocas, en las ondulaciones del terreno. Allí conocí lo que era la guerra, pero la guerra de verdad, no la guerra de los libros o de las películas. Esta era la guerra de Malvinas. Improvisamos camillas, recogimos los heridos, le administramos los primeros medicamentos y morfina para calmar el dolor y tratamos de llegar lo más rápidamente posible a la cima de la colina. Perdimos la noción del tiempo. Ya no importaba lo que habíamos pasado. Era tan espantoso, tan irreal, que parecíamos estar en otro mundo. Tardamos algún tiempo en darnos cuenta de lo que había pasado, lo espantoso de lo sucedido. Habíamos recibido nuestro bautismo de fuego. Muchos fueron bautizados y muertos casi al mismo momento. Esos chicos no sabían de guerra, nunca le habían enseñado, habían aprendido muy tarde. Llegamos a la cumbre de la colina y la situación se tornaba cada vez más incierta. Había que tomar una determinación. Si nos estaban siguiendo por tierra, había que poner un obstáculo entre los heridos y las tropas enemigas. Un grupo tenía que cubrir la lenta marcha de los que llevaban los heridos. El grupo no podía ser muy numeroso, ya que no había muchas municiones y tampoco muchas armas en verdadera condición de disparar. 10 hombres, lo máximo. Pidieron voluntarios. Fue entonces que decidí pagar mi deuda con mis compañeros. Ellos me defendieron una vez. Ahora era mi turno. Yo nunca me sentí héroe, nunca fui valiente, pero
Esa era otra historia, otra vida, que casi no la recordaba. Malvinas comenzaba a tallarnos con rasgos distintos. Éramos otras personas. Tenía una deuda de gratitud y estaba dispuesto a pagarla, cueste lo que cueste. Mi vida no me pertenecía, pertenecía al grupo. Quedamos 10 hombres, un oficial, un suboficial y 8 colimbas. Los otros se marcharon lo más rápidamente que pudieron y no miraron hacia atrás. No hubo despedida, no hubo lágrimas, no hacía falta. Cada uno de nosotros sabía lo que sentía el otro. Además, estábamos y habíamos tenido que enterrar a compañeros y había varios graves. Cavamos una trinchera no muy profunda, no muy pareja, lo suficientemente honda para que nos proteja, lo suficientemente playa para obligarnos a pelear. Quedamos 10 hombres y no nos miramos, ni nos hablamos. Queríamos estar con nosotros mismos, con nuestros recuerdos. Nos quedaban pocas horas de vida. Comencé a limpiar lentamente mi fusil. Me trajo a la memoria cuando mi madre me hacía limpiar las cañerías del techo. Qué lejos estaba todo eso. Qué cerca en el tiempo y qué lejos en la dimensión del mismo. Mamá, papá, mis hermanas. Era algo lejano e irreal. Siempre había estado a mi lado, habían estado a mi lado, pero ahora que más los necesitaba, no podía estar. Es que el hombre debe enfrentar solo los momentos cumbres, el nacimiento y la muerte. Continué limpiando el fusil y acomodando las balas. En Malvina lo importante era matar. Lo demás casi no importaba. No había sol, nunca lo hubo. Siempre nublado y gris, a lo lejos se escuchaban estallidos, zumbidos de aviones. Sin querer moví mi brazo derecho. Famoso brazo derecho en la primaria, en la secundaria, en el club, por mis tiros al aro. Ese chico tiene futuro en el básquet. Tiene un emboque fenomenal. No erra ninguna y la verdad, erraba poco. Siempre goleador, era algo natural. Tenía grandes posibilidades de ir a un club de la capital y estudiar hasta que apareció Malvinas. Era casi de noche, se veía poco y nada, pero el enemigo estaba cerca. No lo veíamos, pero lo presentíamos. Metí mi primera bala en la recámara del fusil automática y puse suavemente mi dedo en el gatillo. No tenía dudas que venían hacia nosotros, que venían hacia mí. No estaba nervioso, no tenía miedo, no sentía nada. Solo tenía una obligación que cumplir con mis compañeros, con mí mismo y con mis compatriotas. Fue entonces que apreté el gatillo. El tremendo estampido rompió el silencio, desgarró la noche y desató los espíritus, y el instinto de supervivencia se apoderó de cada uno de nosotros. Fue una dura lucha. Los hicimos retroceder una y otra vez. No se animaron a atacarnos de lleno. No sabíamos si por precaución o por miedo o por ambas cosas. Lo cierto es que los mantuvimos a raya, pero no teníamos más municiones y mis compañeros de resistencia fueron muriendo uno a uno. A mí me dieron en mi famoso brazo derecho, ese que me falta ahora, y me dejaron por muerto. Tuve suerte. No puedo jugar al básquet, el deporte de mis amores. Por lo menos estoy vivo.
Cuando veo un aro me invade la nostalgia, a veces la emoción. Tiraba y no erraba. Ahora no puedo tirar. No podré nunca más. Partes de mis sueños se quedaron en Malvinas. Parte de mi cuerpo también y casi todos mis afectos. Nunca podré tener un amigo como aquellos. Ya nada será igual para mí. Perdí mi brazo, perdí mis amigos. Se me cambiaron los valores de la vida. Ya no sé qué es el bien y qué es el mal. Están tan cerca uno de otros que me confunden. Esta vez fracasamos, pero pasará el tiempo. Irán otros argentinos. Habrá una próxima vez y entonces no fracasarán. De eso estoy muy seguro. Bueno, entonces este es un relato, como dije, escrito por mí, que lo publiqué en mi periódico Democracia. Y ahora, entonces vamos a ir a un chamamé, Los Ramones, por Julián Cini y Mario Bofill. La música de este programa es seleccionada por Omar Tunino Lugo, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Entonces el chamamé Los Ramones por Julián Cini y Mario Bofill. Como tantos compañeros que sienten el deber patrio de seguir siendo argentinos, humildemente buscamos recuperar la memoria, tratar de ser solidarios y afirmar la identidad de nuestro pueblo estafado. A Moitehuibé, de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa, se iba mordiendo los labios. Nunca aprendió a despedirse ni a decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado, sin pensar que alguna vez podría necesitarlo. O el Ramón Antonio Mesa, de Curuzo enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado. Lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con su sonrisa grandota, aunque vengan degollando. O el Catalino Miranda, que abuelo toba cristiano, que iba dictando en la noche aquel su rezo mariano, que unía los corazones contra tantos cañonazos, y era luz de esperanza como una flor en el bajo. Por todos nuestros Ramones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente: ¡viva la patria, muchachos! De dos maneras murieron nuestros sueños estafados, como el Esteban Fernández dejándose estar finado, o como el Diego Ferreira, solita su alma y rodeado, florecido en Zapucay como un puma acribillado. Por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco, por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas y nuestro Iberá querido, aunque digan lo contrario, son y serán argentinos. ¡Viva la patria, carajo!
Cabo Roberto Baruso, de aquí te estoy saludando. Comentan tus compañeros que el enemigo diezmado anda buscando el cuchillo de un fantasma azul y blanco. Anga aún no aprendieron que es un correntino armado. Ramón Ubercindo Acosta, cabrón gendarmizado, que anda al mismito infierno por liberar tus hermanos. Tu carta es un documento que pasa de mano en mano para que broten tus nietos, tu corazón liberado. Por todos nuestros amores, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente: ¡viva la patria, muchachos! ¡Viva la patria! ¡Viva! Bueno, entonces fue el chamamé Los Ramones por Julián Cini y Mario Bofill. ¡Viva la patria! Bueno, ahora sí, vamos a ir a depresión. Esto es algo que lo veníamos leyendo programa a programa. Algo que ataca, una enfermedad grave que hay que tratar de combatirla, porque puede llevar a situaciones extremas. Y dice que la campaña Septiembre Amarillo Busca el Sol es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que cuenta con el auspicio de la Fundación INECO y del laboratorio Pfizer. El nombre fue instituido desde 1994 en homenaje a Mike Hemme, un joven estadounidense de 17 años que se quitó la vida en un momento de profunda desesperación. Sus padres eligieron ese color porque era el mismo que había pintado su auto Ford Mustang en 1968, que había restaurado. Bajo la denominación Busca el Sol y los hashtag La depresión pasa y pasa, la campaña busca visualizar todos aquellos determinantes que pueden causar depresión y provocar un suicidio, y trabajar sobre ellos para dejar en claro que la depresión se trata y se cura. Reitero, la depresión se trata y se cura, no es una enfermedad incurable. Hay que tratarla. Existen intervenciones importantes que ayudan a prevenir estos casos, como hablar abiertamente de la salud mental, incluso desde las escuelas, para terminar con los estigmas. Por otra parte, los expertos consideran muy importante, capacitar también a los médicos generalistas o de familia para que puedan sospechar la depresión y derivar al paciente rápidamente con un especialista. Para concluir, el director médico de INECO y vicepresidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras expresó: hay que buscar la forma de detectar si la persona que uno tiene cerca está desarrollando un cuadro depresivo y si sospecha que un ser querido está en un mal momento. Hay que hablar. Lo peor que le puede pasar a esa persona que está mal y está teniendo fantasías de muerte es sentirse sola. Reitero,
lo peor que le puede pasar a esa persona que está mal y está teniendo fantasías de muerte es sentirse sola. Entonces, la depresión es una enfermedad que se trata y también se cura, pero hay que prevenirla. Y para prevenirla, obviamente, hay que detectarla. Acá en Mercedes, en Corrientes, vemos cómo leemos, nos enteramos de muchas personas, fundamentalmente jóvenes, que se quitan voluntariamente la vida. Y esto se puede prevenir, se puede curar. Esto es cuestión de tratarla. Y reitero, para tratarla, lo que se debe hacer primero, obviamente, es detectar. Y esto hay que ocuparse las autoridades sanitarias, así como se hacen vacunaciones y demás para la gripe y otros flagelos. Bueno, tratar de detectar el tema de la depresión. Y esto debe salir de los hogares. Hay que vigilar fundamentalmente a los jóvenes qué es lo que le está pasando por su mente. Ahora vamos a ir a la leyenda del facón empavonado de don Pedro. Don Pedro era un gaucho rico, poderoso, que vivía en los pagos de los deseos Corrientes. Era dueño de una gran estancia donde tenía muchos animales y peones. Era famoso por su facón empavonado, un cuchillo que tenía una hoja negra y brillante, que podía matar o dejar herido a cualquiera que lo tocara. Don Pedro había heredado el facón de su padre, que se lo había comprado a un viejo curandero que decía haberlo hecho con veneno de yarará, sangre de murciélago, hierbas y otros secretos. Pero jamás podría ser vendido o regalado. Solo sería efectivo si era heredado de un familiar directo y que nunca se podría separar de él, porque se caería en una gran maldición sobre esa persona. Don Pedro se sentía orgulloso de su facón empavonado y lo usaba para imponer su autoridad y su voluntad. No le importaba a nadie más que él mismo y trataba mal a sus peones, a sus vecinos, a su familia. Se metía en problemas con todo el mundo y siempre salía ganando gracias a su facón. Su fama se extendió por toda la región y nadie se atrevía a enfrentarlo. Un día, don Pedro conoció a Clara, una bella mujer que vivía en el pueblo cercano. Se enamoró de ella al instante y le pidió que fuera su esposa. Clara aceptó, pero puso una condición: que dejara de usar su facón empavonado y que lo enterrara en el campo para que nadie más lo viera ni lo sufriera. Don Pedro se resistió al principio, pero el amor pudo más que el egoísmo, más que el facón. Aceptó la condición de Clara y se fue a enterrar su facón empavonado en el campo. Cavó un hoyo profundo y puso el facón dentro. Luego lo cubrió con tierra, el hoyo, y puso una piedra encima. Juró no volver a usar el facón nunca más. Al día siguiente, don Pedro fue a ver a Clara para decirle que había cumplido su condición. Ella se alegró mucho y le dio un abrazo. Luego le dijo que tenía una sorpresa para él. Le había tejido un poncho de lana para su boda, con los colores de la bandera correntina. Don Pedro se emocionó y le agradeció el gesto. Le dijo que era el mejor regalo que había recibido en su vida. Clara, doña Clara,
le pidió que se pusiera el poncho para ver cómo le quedaba. Don Pedro se quitó el sombrero y la camisa y se puso el poncho sobre los hombros. Pero en ese momento ocurrió lo inesperado. El poncho se rasgó por la espalda y dejó al descubierto una herida sangrante. Don Pedro se sorprendió al ver la sangre brotar de su espalda. Se dio cuenta de que su facón empavonado lo había herido por debajo del poncho. El facón había salido del hoyo donde lo había enterrado y se había vuelto a su dueño por arte de magia. Don Pedro no pudo soportar el dolor ni la culpa. Cayó al suelo ya sin vida. Clara se quedó paralizada por el horror y la pena. No podía creer lo que había pasado. Tomó el facón empavonado entre sus manos y lo miró con lágrimas en los ojos. Luego lo arrojó al río Santa Lucía, donde se hundió entre las aguas. Clara nunca se recuperó de esa tragedia. Se volvió una mujer triste y solitaria que vivía en el recuerdo de su amor perdido. Bueno, ahora vamos a ir. Entonces, como dije hoy, el 2 de abril se conmemora el Día del Veterano de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Ese día se le rinde homenaje a los veteranos y veteranas, a los caídos y a sus familiares en el marco del conflicto del Atlántico Sur. Ratificamos como hace muchos años el reclamo por el ejercicio de la plena soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwiches del Sur y sus espacios marítimos correspondientes. La conmemoración del 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas fue establecido por ley del Congreso Nacional en el año 2000, declarándose además como, reitero, feriado nacional, con motivo de un nuevo aniversario del conflicto en el Atlántico Sur. El Consejo Federal de Educación, integrado por los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones del país y por el ministro de Educación de la Nación, aprobó la resolución 414/21, donde se establece como prioridad promover en las escuelas iniciativas conmemorativas que den lugar a la participación de toda la comunidad educativa a fin de fortalecer y acompañar las enseñanzas de Malvinas en todas las instituciones educativas del país. Ahora vamos a ir 15 de enero de 1948. Nace en Mariano Indalecio Loza, Corrientes, Susana Antúnez, presentadora y conductora radial. Este material lo extrajimos de la Fundación Memoria del Chamamé. Locutora y presentadora Susana Antúnez nació en Mariano y Loza, Corrientes, el 15 de enero de 1948. Radicada en la localidad de Mercedes, Corrientes, para continuar sus estudios, en su adolescencia se inicia en la locución en el año 1972, colaborando en la programación de la emisora LT42 Radio de Liberá, que estaba dando esa radio los primeros pasos. En el año 1973 creó el programa Correntinísima, que, en un caso con pocos paralelos en nuestra provincia, se mantuvo al aire por 38 años consecutivos. Reitero, Correntinísima, que en un caso como pocos paralelos en nuestra provincia se mantuvo al aire por 38 años consecutivos, convirtiéndose en un programa de culto para los seguidores chamameceros de Mercedes y los departamentos colindantes. Recordamos que Radio de Liberá tenía entonces un gran alcance.
Entre sus colaboradores se destacaron el célebre bailarín chamamecero Alberto Galleta Costa Agusta. Galleta Costa Agusta, el célebre. Y el músico Carlitos Núñez, 1942-2014, por citar algunos. Paralelamente desarrolló una intensa actividad como presentadora en festivales de la región y en sus últimos tiempos colaboró con la comisión organizadora de la Fiesta del Chamamé y la Cultura Popular de Mercedes, que tuvo su primera edición en el año 2004. Aquejada por una larga enfermedad, Susana Antúnez falleció en Mercedes el 15 de septiembre del 2013. Por iniciativa de la Dirección de Cultura del municipio de Mercedes, se ha impuesto su nombre a la Sala de Locutores de LT 42, Susana Antúnez. Bueno, estamos ya llegando a la finalización de este programa. Tengo acá, como lo dije en el programa anterior, el plan Payubre, que es un plan que elaboré y lo presenté en la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes. Lo llevó el entonces diputado García Enciso, Enrique García Enciso, y fue aprobado por unanimidad, que es para la explotación de las tierras del Payubre. Ahora, para finalizar, vamos a ir a un chamamé, Mesón de Fierro, por Fernando Rique. Entonces, Mesón de Fierro, por Fernando Rique. Fue entonces el chamamé Mesón de Fierro por Fernando Rique. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes, a partir de la hora 21, estaremos nuevamente
en este canal con un programa de similares características, recordando que el día jueves, luego del informativo de este canal, este programa va a ser reiterado. Normalmente se reitera los días miércoles, es decir, sería mañana, pero es feriado por 2 de abril por el tema de las Malvinas. Entonces, el día jueves, luego del informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar también en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.